Bueno, la seriedad para hablar de el derecho a morir, o el derecho a elegir, en este caso, la muerte. Es el derecho a elegir. El TP nació pensando hablar solo de eutanasia y derivó en otra cosa, que es lo que vamos a ir transitando a lo largo del audio que van a escuchar, de unos 10 minutitos. Bien. Cortito, por un tema bastante fuerte. Todos los TP podrían durar 1 hora y media, obviamente, menos prácticamente es imposible que dure. Es difícil, tratamos que duren 8 más o menos. Este se nos complicó un poco, pero vamos. Bueno, el derecho a morir, el derecho a elegir, eutanasia, todo eso metido en este TP de mí. Viajar mucho, tener una casa, formar una familia. Todos pensamos qué queremos para nuestra vida y cómo queremos vivirla. ¿Pero pensaste cómo querés morir? Daniel Ostropolsky empezó a sentir que tenía menos fuerza en la mano derecha. Después llegaron los calambres, los estudios y el diagnóstico. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La ELA no tiene cura. Es una enfermedad neurodegenerativa que lo está encerrando en su propio cuerpo. Sus músculos se van entumeciendo, agarrotando. Ya no puede bañarse, tampoco sentarse solo, ni comer solo. Hace poco empezó a tener problemas para respirar. Se ayuda con oxígeno. Como toda persona que conserva su juicio, no quiere morirse, pero tampoco vivir hasta el punto en que la sobrevida sea solamente un suplicio. Daniel lucha por una ley de eutanasia. En Argentina, desde el 2012, lo que está permitido por ley es que a un paciente con una enfermedad terminal e irreversible, y porque él lo pide, se le retiren el soporte de hidratación y alimentación. La eutanasia es cuando también, a pedido del paciente, se le da un tóxico o una medicación en dosis letal para abreviar su vida, para dar lugar a su muerte. Y suicidio asistido es cuando el operador es el propio paciente quien toma la ingesta o toma otro procedimiento. Lo dice Ignacio Maglio, abogado diplomado en salud pública y miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO. Hablar de dolor y muerte es hablar también de los cuidados paliativos, aliviar el dolor físico y emocional en el último tramo. Pero ¿cómo y quién decide que ya es suficiente dolor? La eutanasia en muchos casos significa ejercer ese derecho a interrumpir voluntariamente la vida cuando ya no hay ninguna razón para vivir, y por el contrario, continuar viviendo significa una suerte de viacrucis. Daniel, ¿qué es para vos la eutanasia? Una alternativa para poder despedirse con honor y dignidad de una vida absolutamente cruel e injusta. No habla de un primer dolor, tampoco de un acto de desesperación, sino al revés, con la madurez propia de quien ama la vida, tomar la decisión de terminarla en el momento adecuado. Carlos Soriano es médico y trabajó más de 40 años en unidades de terapia intensiva. Cuando da clases a médicos ya en ejercicio y pregunta quién determina la dignidad de alguien, inmediatamente todos levantan la mano y contestan la persona misma, ¿no? Cada uno determina su dignidad. Sin embargo, esto que es tan fácil de responder en la parte teórica, en la parte práctica, cuando hay una persona moribunda, deja de ser tan claro. Los límites se oscurecen, hay zonas grises. Familiares que esperan por un milagro, pero para ese milagro debe haber un cuerpo que tiene que estar, que aguantar. Médicos que fueron formados para salvar vidas, dice Carlos, y que por eso les cuesta mucho
permitir que la naturaleza actúe y que esa persona que la naturaleza siga su curso y que esa persona acabe con su vida, por lo tanto tenga una muerte digna. Y las creencias religiosas. Si bien soy judío, orgulloso de mi identidad, no tengo ningún prurito en tener una actitud piadosa conmigo mismo. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Cuando en junio del año 2018 la Cámara de Diputados daba la media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, afuera, en la plaza del Congreso, miles de mujeres se abrazaban tras décadas de lucha. A 700 kilómetros, ese triunfo retumbó en una habitación de una casa en la provincia de Córdoba. Alfon y a mí en su pieza nos dijo que él estaba dispuesto a pedir y a luchar por la ley de la eutanasia. Milagros es la hermana melliza de Alfonso Oliva. Como Daniel, Alfonso tenía a Ela. Si la sociedad estaba dando ese debate, donde la postura en contra planteaba el salvar las dos vidas, era momento de hablar más que nunca de eutanasia. Ahí no hay tal discusión. Hay una vida que es la del que sufre y pide morir. Apenas hablaba, me acuerdo. Estábamos los dos sentados en la cama. Y me dice, ¿viste cuando vos soñás algo feo y que te despertás y decís, ay, menos mal que era un sueño? Bueno, me dice, me pasó todo lo contrario. Soñé que caminaba y estaba tan contento y sin embargo me desperté y me di cuenta que mi realidad era otra. Y se largaba a llorar. Para entonces ya se alimentaba a través de un botón gástrico, una sonda que iba a su estómago. Ya no podía tragar. Tampoco quería el respirador artificial. ¿Cómo vamos a estar estirando la agonía de una enfermedad que no tiene cura? Una locura. ¿Cómo vamos a estar dándole sufrimiento a esa persona que necesita fallecer? Que todo el mundo fallece, una planta fallece. Es un derecho que tenemos. No legalizar algo no evita que suceda. Como el aborto, la eutanasia está, se hace. Quien la necesita, la quiere, y hace lo que le sale mejor, lo que puede. Y a veces esto de hacer lo que puede es la clandestinidad. Y ahí hay un grave peligro porque pueden pasar o que el paciente busque suicidarse y no tenga los medios para suicidarse, o puede ser que pague clandestinamente a alguien para que le realice la eutanasia. ¿Está? Sí, está. La eutanasia es legal en Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, España y Colombia. En Argentina hay un proyecto de ley que espera ser tratado. Se llama Prestación de Ayuda para Morir Dignamente y se la conoce como la Ley Alfonso. Cuando uno le preguntaba cuáles eran las cosas que más extrañaba a Alfonso, Alfonso decía sin dudar, bueno, hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Comer, esta cosa tan normal que es para nosotros. La comida, llevarnos una media luna a la boca, un café o un vaso de agua a la boca, él no lo podía hacer. Alfonso falleció en marzo del 2019 mientras dormía. ¿Por qué es que nos cuesta tanto hablar de la muerte? La negamos, la escondemos. Ignacio lo ve particularmente en los ritos. Velorios express. El maquillaje cadavérico es algo que siempre me llamó la atención, viste que hasta los afeitan a los muertos para que no parezcan, para que estén prolijitos, los visten, les ponen una linda corbata, los peinan, para que no parezcan muertos. Y también el ocultamiento del dolor, porque vos fijate, yo siempre me pregunté por qué la gente usa lentes oscuros en los velorios o en los entierros, ¿no? ¿Por qué no permitir vernos llorar y despedir? Desde el año 2015, los argentinos podemos escribir nuestras directivas anticipadas, así se llaman. Escribirlas, decírselas a nuestros afectos. ¿Qué queremos que pase con nosotros para cuando ya no podamos verbalizarlo? Lo explica mejor Laura Belli, bioticista y doctora en filosofía. Por ejemplo, estás intubado, estás en un coma,
o tenés alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, por ejemplo, que llega un momento en el cual vos no sos más capaz de tomar ciertas decisiones médicas. Entonces lo que haces es redactás un documento de directivas anticipadas diciendo, bueno, cuando yo me encuentre en tal situación, me gustaría que me reanimen, no me gustaría que me reanimen, me gustaría que me dieran medicamentos, no me gustaría que me dieran medicamentos. Es la única certeza que tenemos. Vamos a morir. Pero no hablamos de eso. ¿Cómo queremos que sea? ¿Qué queremos que hagan para prolongarnos la vida? ¿Sabés qué quiere tu pareja, tus viejos, tus amigos? Es el último acto de amor, decir sus deseos cuando ellos ya no puedan hablar y que digan los nuestros cuando nosotros ya no podamos expresarnos. Pero para eso hay que saberlos. Hay una charla pendiente en casa. Fuertísimo, de verdad, me tocó profundamente el TP, Emi, la verdad, creo que no hay mucho para decir. Lo que siento es que el debate se agota cuando escuchás al protagonista. Igual que con el aborto, los montones de argumentos los esgrimían gente que ni estuvo embarazada ni abortó. Y acá pasa lo mismo. Me parece que no se me ocurre cuáles serían los motivos por el que alguien puede estar en contra. La verdad que lo tengo muy naturalizado, que es un derecho personal. Pero estoy seguro que todos esos argumentos, enfrente del argumento de la persona sufriente, no existen, se disipan, se evaporan, no valen nada. Escuchar el testimonio de la persona que está pidiendo por favor dejar de sufrir, me parece que es prueba suficiente. Te destruye. Y a mí lo que me pasa con respecto a esto, digo, más allá de también, digo, de pensar en gente cercana y demás, que es como la parte más dura de ver algo así, de escuchar algo así, pienso en la incidencia de las creencias religiosas a la hora de la conformación de las sociedades. Porque en definitiva, detrás de toda esta cuestión de no poder decidir sobre tu propia muerte, está esta idea en general, implícita, explícita, o como quieras encontrarla, de que solo lo puede decidir Dios. ¿Y qué pasa si no crees en Dios? ¿Por qué la fe de uno tiene que ser la fe de los demás cuando tenés casos tan elocuentes, tan evidentes? Digo, no, eso es lo que no... Yo no creo en Dios, digamos, y podría decirlo, pero alguien que cree en Dios también puede tener el derecho de elegir. Como este Es el señor caso de decía. Daniel. Exacto, su propia muerte. Nunca creí en el concepto de la muerte digna. Para mí es la vida digna. La muerte es un instante eterno, si querés, o como lo quieras llamar, pero es lo que viene después. Lo que está acá es la vida. Y lo que estamos tratando de proteger es una vida lo más digna posible, incluso eligiendo cuál es el final de tu propia vida. Y si Dios es misericordioso, seguramente va a entenderte que si te querés ir rápidamente con Él, digo, si esa es tu creencia. Hay muchísimas historias con respecto a esto. Les decía antes del informe, Colombia es un país, en América Latina es el único que tiene la eutanasia legalizada, y hacía poco habían digamos, sumado un derecho que era que no hacía falta que fuera una enfermedad terminal. Y había una mujer que el domingo pasado era la fecha de su eutanasia, dado el ok por la justicia que tiene ELA, que se la ve bien, que dio una nota a una cadena televisiva, y a partir de esa nota otro comité de bioética decidió que denegarle la eutanasia porque se la veía bien. Entonces, esta es la religión metiendo la cola, es ella diciendo súper religiosa, dice soy súper religiosa, pero no quiero sufrir más, quiero descansar, y tiene que ver con esto. Y hay una parte muy tremenda de lo que es quien es el que padece, el que sufre, que es no reconocerse. No puede disfrutar absolutamente nada, ve como todo a su alrededor se va desmoronando porque es todo dolor en cuanto a sus familiares y demás, pero nadie quiere tomar la decisión. Esto es como muchas otras cosas, que lo haga otro, y en este caso muchos creyentes es que lo haga Dios. Yo no voy a poner mis manos, yo no voy a poner... Hay situaciones desesperantes. El caso de Mar Adentro, que fue un caso real y que inspiró esa película. Tremenda película. Ese hombre, San Pedro de apellido, terminó armando un suicidio asistido en el que necesitó de 11 amigos para que ninguno fuera en cana, porque uno compró el veneno, otro se lo dejó cerca, otro le alcanzó el vaso con agua, que no tuviera toda la responsabilidad recayera sobre uno. ¿Por qué? Porque en el caso de San Pedro, lo único que podía mover era su cabeza. Estaba paralizado del cuello para abajo. Estuvo 30 años pidiendo la eutanasia. 30 años. Una actuación memorable de Javier Bardem, 30 ¿no? años pidiéndolo.
Miles de cosas para decir. También se habla de los cuidados paliativos, que es una especialidad súper importante, pero también hay enfermos que deciden que ya no quieren padecer más, que ya es demasiado. Por otro lado, en Argentina solo accede el 14% de los pacientes a cuidados paliativos. Tiene que ver con que hay pocos profesionales. La mayoría están concentrados en la ciudad de Buenos Aires. Dios atiende en Buenos Aires. En este caso, claramente. Es así. Y hay mucho desconocimiento también. Esto de las directivas anticipadas es muy importante. Esto de tener una charla en tu casa y decir, es feo hablar de la muerte, pero es parte de cómo querés vivir también. Pero existe, creo que muchos han dicho dónde quiere que lo velen, si quieren que sus cenizas la tiren en un Pero estadio eso o frente sí. al mar. Pero, Digo, hay que sumarlo a esa charla que ya Hay existe. que sumar eso. ¿Qué pasa si yo dejarlo lo más claro posible para el momento en que uno tenga que tomar esa decisión por un familiar que ya no puede hablar? Es muy duro tomar una decisión sin saber qué hubiese querido. Entonces hay que tener esa charla. ¿Qué pasa si necesitas un respirador? ¿Querés que te lo pongan? ¿No querés que te lo pongan? ¿Que te reanimen? ¿Que no te reanimen? El otro día Julio Chávez dio a entender que dejó directivas por todos Sí, lados. el tema es, más allá de lo que vos le puedas decir, es que esa persona que tiene que decir si te ponen un respirador o desconectarte, no tengo un problema con la ley Exacto. por hacer algo Claro. que vos hubieras querido. vos le Exacto. pediste. Exactamente. Lo mismo que eso es lo también se triste. pedía con el aborto. También, porque también Exacto. estaba la cuestión de Eso, la los ley. temas son muy parecidos, me parece, porque se acaba la discusión cuando escuchás a la persona que está sufriendo, que tiene el problema. No hay un lugar más lejano para ir. Exactamente, lo que dicen, y otra cosa es, pasaba también con la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, era, ahora va a venir una ola de abortos porque es gratis. Creo que ese es el miedo, que venga una ola de, a la primera depresión todos se van a anotar, se va a llenar la lista para eutanasia. Pero Eso no posible. pasó y Es le- imposible de confirmar, no pasó con el aborto, de hecho, hay no pasó números. con el divorcio, también decían lo mismo con el divorcio, Hay y obviamente números. que de entrada hubo más números porque estuvo 40 años la gente esperando Pero para aparte divorciarse. hay una trampa ahí que es lo que es ilegal. No hay números oficiales porque no se puede cuantificar. Pero, por ejemplo, cuando se decía, una de lo que se esgrimía era, van a legalizar la eutanasia, va a haber una sarta de pedidos de gente que está triste y va a pedir. Se han dicho esas cosas. Colombia la reglamentó en el 2015 y desde el 2015 acá se solicitaron 157. Murieron 245.000 colombianos en ese lapso y 17.000 eran con enfermedades terminales. Entonces, si de 17.000, 157 solicitaron, no es una ola que está diciendo Para nada, una para oda nada. a la muerte. Es una oda a terminar tu vida cuando vos decidís que ya es demasiado. 20, 30 por año, 2 por mes, Sí. no es mucho. Con dignidad, es irte con lo que vos considerás que es tu dignidad. Eso es importante también, ¿no? Porque qué es la dignidad lo vas a decir vos. Y está esto que decías vos recién, Matías, de se te acaba el argumento cuando ves a la persona porque nosotros no nos queremos morir, entonces no podemos entender lo que es. Imagínate lo que debe ser estar adentro de esos cuerpos que estás pidiendo, por favor, irte en paz. Es un montón. Necesito dejar de sufrir, no poder tomar decisiones, no poder alimentarte, no poder hacer nada de lo elemental es suficiente motivo para tomar la decisión. Tremendo el TPM, buenísimo que un programa de radio se permita cagarse de risa, divertirse, en un ratito disfrutar con Juanse, Pablo Memi, Gabriel Carámbula tocando las canciones de Ratones y también hacer periodismo de verdad, con investigación y con un tema tan sensible y tan duro. El TPM lo pueden volver a encontrar en todas nuestras redes.